Ahí está. ¿Volvemos? ¿Volvimos? Sí. Bien. Ouch. Ay, esperen un minuto, déjenme, acá no sé qué me pasa con el Word, que hay veces que según... A ver, esperen, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. ¿Qué pasó? A ver, esperen, voy a cerrar. Ahí está. A ver si ahora se ve bien. Ahí está, ahora sí se ve. Sí, las ecuaciones ahora son. Bien, entonces, y acá falta un más. Esto está, acá había un espacio, esperen un minuto. Que yo toqué mucho, porque no se veían las ecuaciones, y es que lo que pasa es que estoy pasando las cosas a mi compu nueva, que el año pasado empecé a trabajar, yo tenía una compu chiquita, y con todo esto empecé a trabajar y me compré una compu grande y me tardó 3 meses en volver. Sufrí todo el año pasado, todo el primer cuatrimestre, la recibí recién en junio, cuando prácticamente terminaba el cuatrimestre. Todo esto lo hice con mi compu chiquita, y estoy pasando las cosas, y hay cosas que se ve que no tienen bien compatibilidad o algo, porque si bien yo lo grabo en versión nueva, hay cosas que me desaparecen, me aparecen. Bueno, después ya los pasaré a PDF y no voy a tener más este problema. Este no lo quería pasar a PDF bien, obviamente, Fernando siempre le sube un PDF, pero yo quería tenerlo en Word para terminar de corregirlo. Bueno, entonces, la presión, lo primero que dijimos que íbamos a calcular la presión en la interfaz. Parte de la presión atmosférica más la densidad del aceite por H del aceite por G. 101.300 pascales, la densidad del aceite es 600 kilogramos por metro cúbico. Dice, el recipiente contiene una capa de aceite de 0,2, o sea, de 12 centímetros sobre 20 centímetros de agua. ¿Se entiende? Esta capa tiene 12 centímetros y esta capa tiene 20 centímetros. Entonces, la presión en interfaz es la presión atmosférica más la densidad del aceite por los 12 centímetros por la gravedad. Y eso da 102.000 pascales. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Acá es 120 metros, acá me falta un 0. Fíjense por qué puse 102.000 pascales. Probablemente acá haya redondeado. ¿Por qué? Porque yo tengo 3 cifras significativas en estos números. Entonces yo puedo dar el resultado solo con 3 cifras significativas. Por eso redondeo a 102.000 pascal. ¿Entienden? Sí, profe. Después tengo, ahora conozco la presión en la interfase y quiero conocer la presión en el fondo. Entonces la presión en el fondo va a ser la presión en la interfaz, ¿sí? Más la densidad del agua ahora, por los 20 centímetros de agua por la gravedad. Y eso me da 104.000 pascales. ¿Se entiende cómo trabajar en estos casos? Claro, hay que hacerlo por partes. Por partes. ¿Está? Sí. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ahora vayamos por el principio de Arquímedes. Que de ustedes del principio de Arquímedes lo único que se acuerdan es de Eureka, ¿no es cierto? Este Arquímedes, cuando le habían dado saber si la corona era hecha de oro o no, y él se le ocurrió esto mientras se estaba bañando y salió corriendo desnudo gritando Eureka, Eureka, Eureka. Entonces queda siempre la anécdota, pero hay que entender el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es una tontera, nada más que hay que entender a qué se refiere, nada más. Bien. No sé qué escribí, pero yo se los cuento. Después lean si lo que escribí coincide con lo que les cuento. Aquí, ¿qué tengo? Yo acá tengo un pedazo de líquido. Fíjense que en este caso tomé un pedazo de una forma totalmente irregular. ¿Está? Entonces, este sistema, este pedazo de líquido, ¿qué fuerzas tiene aplicadas? Todas las fuerzas de presión, pero acá no está tan claro, ¿ven? Todas las fuerzas de presión, pongo diferencial de fuerza de presión porque están en un pedacito de área, cada uno en un pedacito de área. Y la fuerza total de presión es la suma de todas esas fuerzas. ¿Está? Sí. Y tengo el W de fluido, es el peso del fluido, y este es el centro de gravedad. ¿Están de acuerdo? Claro. Ahora, ustedes ven que yo acá puse una nueva fuerza, en realidad no la tendría que haber puesto, porque si la pongo a esta tengo que hacer desaparecer todas estas. La ¿El centro de suma, gravedad, profe, qué sería? ¿Como el centro de masas? ¿O el no, centro de nada que masa, ver? sí. Ah, No ok. es el centro de masa, es lo que nosotros llamamos centro de masa. Ya van a ver por qué. Bueno, ahora, todas estas fuerzas de presión, la suma, la integral de todo esto, la suma de todas estas fuerzas de presión es lo que llamamos empuje. ¿Se entiende? Sí. Sí. El empuje es la suma de todas las fuerzas de presión, la fuerza neta de todas las fuerzas de presión que actúan sobre este pedazo de líquido. ¿Se entiende o no? Es decir, como son fuerzas sobre un cuerpo irregular, no puedo calcularlas como antes, fuerza por área, etcétera, sino que las tengo que sumar todas, y yo estoy segura que esa suma de todas esas fuerzas de presión me da una fuerza neta para arriba. ¿Estamos? Porque se van a cancelar todas las componentes de cada fuerza. Aquí, todas las componentes X se van a cancelar. Todas las componentes Z se van a cancelar, pero las componentes en Y no se pueden cancelar porque tiene que aguantar el peso. ¿Están de acuerdo? Claro, sí. Claro. Entonces yo tendría que borrar todas estas fuerzas acá y dibujar solo el empuje. Esto tendría que hacerlo mejor. ¿Está? ¿Se entiende?
¿Y el empuje va a tener la misma magnitud que el peso o no? Nada que Y ver? acá tiene que tener la misma magnitud que el peso. ¿Por qué? Porque este líquido está en equilibrio. ¿Se Claro, entiende? claro. Acá el empuje tiene que equilibrar el peso del fluido, porque el líquido está en equilibrio. ¿Y cuál es el peso del fluido? A ver, el peso del fluido sería la masa de este fluido por la gravedad. ¿Y la masa qué sería? El volumen del cuerpo, ¿sí? Por el volumen de este sistema, esta línea de fuerza, lo que queda dentro de... Ay, estoy diciendo pavada. De nuevo. El volumen de este pedacito de líquido que yo recorté, multiplicado por la densidad del líquido, ¿están de acuerdo? Por la gravedad, eso es el peso de este pedacito. ¿Se entiende o no? ¿De nuevo? Sí, por favor. Sí. Yo quiero sacar el peso de este pedacito de líquido que recorté. Tengo el volumen, ese lo puedo medir. Imagínense que lo puedo medir. Tengo el volumen de este pedacito de líquido. Volumen por la densidad del líquido me da la masa de este pedacito de líquido. ¿Sí? Sí, Por la gravedad me da el peso. Sí, Entonces, el empuje es igual al peso de este líquido. Tiene la obligación de ser igual al peso de este líquido porque tiene justamente que compensar el peso. Eso es lo que analizamos en el teorema fundamental de la hidrostática. ¿Estamos? claro. ¿Sí? Más ahora, miren lo que pasa. Yo saco ese poquito de líquido y le pongo un cuerpo, una piedra, que tenga esa misma forma. ¿Se entiende? Sí, Las fuerzas de presión, que dependen del choque de la molécula y del área, van a ser las mismas que actuaban sobre el líquido, que ahora están actuando sobre la piedra. ¿De acuerdo? sí, Entonces el empuje va a ser el mismo. Pero ahora el peso del cuerpo puede ser muy diferente. Ahora no sé si va a estar en equilibrio. Ahora tengo que analizar los distintos casos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué decía? Yo se los cuento, después voy a mirar cómo lo escribí porque no me acuerdo. ¿Qué decía el principio de Arquímedes? Que todo cuerpo sumergido recibía una fuerza de abajo hacia arriba, que se llamaba empuje, que era igual al peso del líquido desalojado. ¿se puede repetir? Sí. Espera, voy a ir por orden, déjenme así voy leyendo para que tenga coherencia esto con lo que estoy diciendo yo, porque no me acuerdo qué escribí. Dice, analicemos el comportamiento de un cuerpo sumergido. En la figura 6A se limitó una porción arbitraria de fluido en reposo con una... lo voy a leer, lo que está escrito. Ustedes díganme qué no entienden de lo que está escrito. ¿Estamos? ¿Sí? Este sistema interactúa con el resto del fluido y con la Tierra. Las fuerzas de presión que ejercen, de paso lo corrijo, chicos, el resto de fluido sobre la superficie límite de nuestro sistema están representadas por la flecha que indican las fuerzas de presión perpendiculares en cada elemento del área. ¿Entienden eso? sí, Sí, Bien. La fuerza peso está aplicada en el centro de gravedad. Este es W de fluido, es la fuerza peso. Todo el fluido está en equilibrio, así que la suma de todas las fuerzas da 0. Por lo tanto, la suma de todas las fuerzas de presión debe ser una fuerza hacia arriba de igual magnitud que el peso mg
del fluido dentro de esa superficie. ¿Se entiende? Sí. Sí, La resultante de todas esas fuerzas de presión está indicada como E, empuje. Además, esto también, la suma de los torques sobre la proporción del fluido debe ser 0. Así que la línea de acción de la resultante de la fuerza de presión, o sea, el empuje, debe pasar por el centro de gravedad de esta porción de fluido. ¿Está? El empuje claro. tiene que tener la misma recta de acción que el peso para que eso no gire. ¿Está? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Se entendió? Bueno. Ahora retiramos el fluido que está dentro de la superficie y lo sustituimos por un cuerpo sólido cuya forma es idéntica. El sistema a estudiar es el cuerpo sumergido que interacciona con la Tierra y con el resto del fluido. Las fuerzas de presión en cada punto son exactamente las mismas que antes, de manera que la fuerza total hacia arriba ejercida por el fluido sobre el cuerpo también es la misma. Igual en magnitud al peso mg del fluido que se desplazó al colocar el cuerpo. ¿Se entiende? Sí. A ver, el empuje, vamos a decirlo de otra forma, el empuje tiene la obligación de aguantar el peso del fluido, porque ese sistema está en equilibrio. Pero acá, si yo le cambio lo que tengo adentro, no tiene la obligación de aguantarme el peso de la piedra, porque artificialmente yo lo cambié el sistema, ¿entienden? Claro, claro. Sí. Pero las fuerzas de presión que ejerce el fluido sobre la superficie son las mismas, porque no dependen de lo que yo tenga acá adentro, sino del choque de las moléculas en esta superficie. ¿Lo ven? Claro, sí. Entonces, esto es una forma para saber a qué es igual el empuje. Acá el empuje tiene que ser igual al peso del líquido que después se ocupó por este cuerpo. ¿Entienden? Claro. Muy bien. Entonces, esa fuerza ascendente es el empuje. ¿Sí? A ver. La línea de acción del empuje pasa por el centro de gravedad del fluido desplazado, que no necesariamente coincide con el centro de gravedad del cuerpo. Fíjense qué es lo que está diciendo ahí. Esto está en equilibrio, el dato es que está en equilibrio y de ahí saco las conclusiones. Acá no sé si está en equilibrio o no. Acá, el empuje pasa por el centro de gravedad del fluido, o centro de masas del fluido. Centro de gravedad es lo mismo que el centro de masa, nada más que en masa nosotros definimos el centro de masa a partir de las masas. Si yo multiplico todo por G, eso es centro de gravedad, ¿entienden? Es lo mismo, el mismo lugar, digamos. Entonces, aquí el centro de gravedad es este. Entonces, el empuje tiene que pasar por el centro de gravedad. Supónganse que esta piedra, que sería más o menos el centro geométrico de esta cantidad de líquido, porque esto es todo homogéneo. Aquí, si esta piedra es más pesada de este lado que de este otro, el centro de gravedad va a estar corrido para acá. Pero el empuje va a estar siempre en el medio, y entonces acá el peso va a estar acá, y ahí el cuerpo se pone a girar. Muchas veces, cuando ustedes hacían las mediciones en el laboratorio y sumergían el decímetro empezaba a girar, porque no lo ponían bien vertical, y el centro de masa no coincidía con el centro geométrico. No coincidía la línea de acción del empuje con el peso, y entonces empezaba a girar.
Entonces tenían que modificar la posición hasta que lograran que se quedara quieto. Cuando se queda quieto es cuando el empuje coincide, la línea de acción del empuje coincide con la línea de acción del peso del cuerpo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Seguimos adelante. A ver, ahora está el enunciado del principio de Arquímedes. Todo cuerpo, total o parcialmente sumergido en un fluido, recibe una fuerza de abajo hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. ¿Se entiende? El empuje siempre es igual al peso del líquido desalojado. Y el peso del líquido desalojado, ¿qué es igual? A la densidad del líquido, a la masa del líquido desalojado por la gravedad. Pero la masa del líquido desalojado es igual a la densidad del líquido por el volumen desalojado. ¿Se entiende? El volumen desalojado sería el que tenía antes de poner el líquido. Claro, del el cuerpo. volumen ahí está escrito. El volumen desalojado es lo mismo que el volumen del cuerpo sumergido. Porque lo que se metió el cuerpo adentro del líquido, ese líquido salió de ese lugar, digamos. Entonces, el volumen desalojado es el volumen del cuerpo sumergido. ¿Se entiende? Profe, ¿el líquido desalojado donde no está el cuerpo sería o no? Cuando yo meto el cuerpo, imagínense un vaso con agua, yo meto un cuerpo, el nivel del vaso sube del agua. Porque el cuerpo desaloja el líquido, el lugar en donde él se ocupa, y lo manda para arriba, ¿está? Para afuera. Claro. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Tenemos 15 minutos, vamos a trabajar rápidamente esto. Yo después, la clase del miércoles, vuelvo a arrancar con principios de Arquímedes, pero podemos avanzar un poco más y siempre escuchar 2 veces el principio de Arquímedes. Estas son las 2 cosas fundamentales que damos en hidrostática. No alcanzamos a más, hay muchísimas cosas de dar. Hidrostática es importante. ¿Importante por qué? Así como en el primer los primeros temas, lo más difícil es cinemática, porque tienen que entender el problema antes de empezar a resolverlo. Hidrostática, lo difícil es, los problemas de hidrostática se resuelven en 3 renglones, pero tienen que entenderlo. Uno de los temas que generalmente fallan en los exámenes es hidrostática. Y tiene 2 fórmulas. Lo que pasa es que tienen que pensar e imaginarse qué pasa. ¿Está? Entonces vamos a hacer un esfuerzo en los problemas de imaginar de desarrollar esa imaginación, esa idea de qué pasa antes de empezar a resolver el sistema. ¿Está? Bien, entonces, ahora vamos a ver la masa del líquido desalojado multiplicando la densidad del líquido por el volumen del líquido desalojado, que es igual al volumen del cuerpo sumergido. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa ahora con el cuerpo? Vamos a analizar si está o no en equilibrio y qué va a pasar. En el primer caso, el peso del cuerpo es mayor que el empuje. Tengo una piedra, el peso del cuerpo es mayor que el empuje. Entonces, no se va a quedar en equilibrio, va a haber una aceleración hacia abajo. ¿Están de acuerdo? Sí. Que sería la figura 7A. No sería claro, ¿Cómo? la A y la B todos juntos, porque después el cuerpo cae, ¿o no? Claro, pero déjenme, vamos de a poco. Perdón. Vamos a analizar. Dice, la figura 7, el cuerpo no está en equilibrio, porque el peso es mayor que el empuje. Entonces hay una aceleración en la misma dirección y sentido que el peso. ¿Están de acuerdo? Claro, sí. Bien. Entonces fíjense que puse esa condición. ¿Cuándo se cumple esa condición que el peso del cuerpo es mayor que el empuje? El peso del cuerpo es la masa del cuerpo por la gravedad. ¿Están de acuerdo? Sí. Y Va el a ser si la empuje masa del sólido del líquido, ¿cómo?
No. Y el empuje es la masa del líquido desalojado por G. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. Muy bien. La masa del cuerpo es la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por G. Y la masa del líquido desalojado es la densidad del líquido por el volumen del líquido desalojado por G. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien. G lo cancelo. Si está totalmente sumergido, como en la figura 7A, el volumen del cuerpo es igual al volumen del líquido desalojado. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. El volumen del líquido desalojado es igual al volumen del cuerpo sumergido. Si el cuerpo sumergido está todo sumergido, el volumen del líquido desalojado es igual al volumen del cuerpo. ¿Eso lo entienden, chicos? Piensen que cuando yo meto vamos a hacer una cosa. Bueno, voy a terminar de leer estas cosas para que cerrar, y ahí lo vamos a retomar la clase que viene, pero si yo tengo un cuerpo todo sumergido, el lugar donde está el cuerpo antes había líquido, ¿entienden? Claro, y eso es el líquido desalojado. Eso es el líquido desalojado, ¿está? Claro. Entonces, ¿qué ahora? ¿Qué hago? Entonces, le reemplacé las dos masas por densidad por volumen. Densidad por volumen. Ya G lo cancelé. El volumen del cuerpo es igual al volumen del líquido desalojado porque está todo sumergido. ¿Sí? Y entonces, ¿qué queda? Que la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido. Entonces, cuando yo pongo un cuerpo en un líquido donde la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido, se va a hundir. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué pasa? Dinámicamente pasa esto, el peso del cuerpo es mayor que el empuje, pero ¿cuándo el peso del cuerpo va a ser mayor que el empuje? Cuando la densidad del cuerpo sea mayor que la densidad del líquido donde lo sumergí. Es lo Eso mismo ustedes ya decir lo sabían, pero... que la ¿sí? masa del cuerpo es mayor que la masa del líquido desalojado, también la podemos plantear así. Claro, pero lo que pasa es que quiero llevar, eso depende de lo que yo tire adentro, del tamaño de lo que yo tire adentro. En cambio, como Claro. sé que el volumen del cuerpo se cancela, con solo conocer de qué se trata mi cuerpo y de qué se trata el líquido, yo voy a saber si se va a hundir o va a flotar. ¿Entienden? Solamente con conocer Claro. las densidades. Claro, entiendo. Seguimos. ¿Cuándo llega a la posición de equilibrio? Se va a hundir hasta que choque con el fondo. ¿Están de acuerdo? Y entonces, cuando choque con el fondo, que está en equilibrio, ¿por qué? Porque apareció la normal. ¿Están de acuerdo? Sí. Claro. Entonces la Y normal y la el... normal más el empuje es igual al peso. Claro. Esa sería la ecuación cuando llega al equilibrio. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien. Vamos al segundo caso. El peso del cuerpo es menor que el del empuje. Entonces, ¿qué pasa? Existe una aceleración para arriba. ¿Está? Porque la fuerza empuje es más grande que la fuerza peso del cuerpo. Y otra vez en 10 minutos, bueno. Ya nos cortamos. En 10 minutos tengo, pero justo. ¿Se entiende? Que haya una aceleración Sí, hacia profe. arriba. Sí, sí. Bien. Entonces, de nuevo,
la masa del cuerpo por G, por la masa del líquido desalojado por G, pero en la figura A, de nuevo, el cuerpo está todo sumergido, entonces el volumen del cuerpo es igual al volumen del líquido desalojado. Y entonces, ¿qué pasa? Si la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido, nosotros decimos que flota, porque se va a ir hacia arriba. ¿Está? No se va a quedar en el seno del líquido. Va a haber una aceleración que lo lleva para arriba. ¿Se entiende? Y eso es lo que nosotros decimos flota. ¿Está? Es como cuando nosotros sumergimos entero un corcho dentro de un vaso con agua. Si yo lo suelto al corcho, el corcho sube. Eso es que el corcho flota, porque la densidad del corcho es menor que la densidad del agua. ¿Se entiende? Claro, sí. Muy bien. Y cuando llega al equilibrio, ¿qué es lo que pasa? Queda flotando. Claro, flota. Las dos fuerzas siguen siendo empuje y peso. Y ahí, si flota y se quedó en equilibrio, quiere decir que el empuje es igual al peso. Claro, ¿Pero por qué el empuje es igual al peso? Fíjense. porque ahora no hay tantas moléculas, digamos, de agua chocando con el cuerpo, porque no está No. sumergido. No, No, está bien, perfecto, es eso. El empuje, que depende del volumen sumergido, ahora el volumen del líquido desalojado es menor que en el caso A, porque el cuerpo emergió, digamos, como los submarinos, salió. Entonces, yo te voy a decir, el volumen, hay un cuerpo flotando en tal líquido, y el volumen sumergido es el 80% del volumen del líquido. Entonces, ahí yo te digo que el volumen sumergido no es igual al volumen del cuerpo, perdón, el 80% del volumen del cuerpo. Quiere decir que no está el 100% sumergido, sino el 80%. Entonces, reemplazo el volumen del líquido desalojado por 0,8, por ejemplo, del volumen del cuerpo. El volumen del líquido desalojado es igual al volumen del cuerpo siempre que esté sumergido. Pero en realidad es el volumen del cuerpo sumergido. Es la parte del cuerpo, el líquido desalojado es la parte del cuerpo que está sumergido. ¿Se entiende? ¿Sí o no? creo que sí. Bueno. Y después, por último, cuando las dos densidades son iguales, el mismo razonamiento, el empuje es igual al peso. Si el empuje es igual al peso, el cuerpo se queda en equilibrio en el seno del líquido. ¿Entienden? Esto se usa mucho. Yo mi tesis la hice con cristales de péptidos, con cobre, bueno, no importa. Tenía que hacer unos cristales y tenía que ver la densidad. Y no había forma de medir la densidad, porque eran cristales que yo crecía y no tenía exactamente cómo habían crecido esos cristales. Entonces, uno, no lo hice yo, pero lo que se hacía para medir esas densidades es preparar soluciones que tengan un cambio de densidad muy cercano. Entonces yo tiraba el cristal, que era insoluble en agua, obvio, y le iba cambiando de soluciones. Si al principio eran soluciones diluidas, entonces el cristal se me iba al fondo. A medida que aumentaba la densidad de la solución, llegaba un momento en que no se me iba más al fondo, que quedaba sostenido en el seno del líquido. Y si seguía aumentando la densidad, el cristal flotaba. Entonces, cuando quedaba en el seno del líquido, yo sabía que la densidad del cristal era la misma que la densidad del líquido. ¿Se entiende? Sí.
Bien, ahora vamos a cortar, se me va a cortar en un ratito. Ahora vienen ejemplos ya, ¿no? A ver, ¿o quedó algo en el tintero? No, ya vienen los ejemplos. Yo el miércoles voy a retomar el principio de Arquímedes y voy a explicar los ejemplos. Y ya empezamos con la parte de tensión superficial. ¿Por qué? Porque ustedes la semana que viene hacen el práctico de rotación. Y la otra semana yo les tengo que dar porque el práctico de fluidos es hidrostática e hidrodinámica juntos. Entonces yo le tengo que dar, esta semana doy hidrostática y un poco de tensión superficial, la semana que viene completo tensión superficial y les doy fluidos por lo menos hasta Bernoulli, que es lo que ustedes aplican en el práctico. Después me va a quedar 1 o 2 clases de fluido. Pero ya estamos avanzando en el cuatrimestre. Después nos queda solamente el tema de óptica, que es largo, pero queda un solo tema. ¿Se entendió todo esto, chicos? Son muchos Sí, conceptos. yo tengo una pregunta. Si la Sí. clase del martes de mañana se recuperaría o no. No, justamente la clase de mañana correspondía a los problemas de momento angular, que yo los di en la teoría el miércoles pasado. Entonces, yo esta tarde voy a terminar los problemas de rotación en las consultas. ¿Estamos? Ah, buenísimo, profe, gracias. Entonces, espera que te termino de contar. Terminamos los problemas de la guía de rotación. Los 3 problemas que siempre resolvíamos en el coloquio, yo los resolví en la teoría del miércoles pasado, esos 3 primeros. Y entonces, el lunes que viene, a las 6 de la tarde, completamos todos los problemas de momento angular. ¿Estamos? Ah, ahora sí, buenísimo, gracias. Entonces, con eso cerramos la parte de mecánica. Se subieron las respuestas de circular y sistema de partículas. ¿Está? Sí. Entonces, yo ahora, después de esta tarde, probablemente el viernes o algo así, subamos, yo espero las consultas antes de subir los resultados, porque de paso quiero verificar lo del año pasado. Entonces, hacemos las consultas donde generalmente llegamos a resultados comunes entre todos. Después tengo que corregir las guías, que no las corrija yo, las corrige otra persona, con esos resultados, y eso es lo que subimos generalmente el viernes o el lunes de la semana esa. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, me queda 1 minuto, pero no importa. Cortamos acá. Bueno, entonces nos vemos el miércoles a las 12. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Ah, no, y nos vemos esta tarde a las 6. Para las consultas. ¿Está? Sí, profe, genial. A las 6, ¿no? Sí, a las 6. Perfecto. Muy bien. Adiós.